Hay temas en una instalación eléctrica que casi nadie ve, casi nadie pregunta y muchas veces casi nadie entiende hasta que fallan. Los sistemas de puesta a tierra y los sistemas integrales de protección de instalaciones eléctricas se suelen tomar como un tema pasajero, como un detallito más de la instalación eléctrica, cuando gracias a ellos se puede definir la seguridad, la continuidad y la vida útil de nuestra instalación eléctrica. Hoy vamos a hablar de la falsa protección, de los errores comunes y de por qué no basta con creer que una instalación eléctrica está protegida. Bienvenidos a Conversando detrás de la energía, un espacio para hablar de lo que casi no se cuenta, los errores, la técnica, la responsabilidad y por supuesto, y lo más importante, de las personas que lo hacen posible o incluso de las que ponen en riesgo todo, hasta nuestras vidas. Yo soy David Contreras y en este podcast quiero abrir un espacio de conversación sobre lo que ocurre detrás de la energía. No solo de tecnología, sino también de criterio, de seguridad y de eficiencia. Y para hablar de este importante tema en este segundo episodio, me acompaña un gran amigo, el ingeniero José Ordóñez López. Un gran ingeniero importado incluso de la República Hermana Cubana, nacionalizado por supuesto mexicano, con una amplia trayectoria profesional a nivel internacional, nacional, empresarial y académico en el ámbito de la ingeniería electromecánica. Él ha participado en procesos de fabricación de transformadores y en obras de protección integral a las torres más importantes en Latinoamérica. Estimado José Ordóñez, de verdad muy agradecido porque hayas aceptado esta invitación. Sé que la distancia nos separa, pero gracias a la tecnología nos podemos conectar de forma virtual. Una nueva plataforma, una nueva forma de hacer estas entrevistas. Siempre nos hubiera gustado mucho estar en presencial para saludarnos, para abrazarnos, pero tú en la eterna primavera y yo en la hermosa perla tapatía. Muchas gracias por estar con nosotros, José. No, al contrario, mira, cuando me hiciste la invitación, enseguida lo vi no como una opción, sino como una obligatoriedad, hablando ya desde ahora como marco normativo. Siempre he dicho que mi encuentro con David permitió, en primer lugar, demostrar una vez más de la importancia de la pujanza de los jóvenes ingenieros dentro del sector. ¿No? Soy un amante del trabajo con los jóvenes y por eso imparto clases, porque siempre aprendes de todo. Esto mismo me estás llevando a un plano que es una entrevista vía web, donde indudablemente la parte presencial se necesita, pero ya tendremos oportunidad en otra versión, ¿va? Sí, sí, definitivamente. Este podcast que está iniciando tendrá varios episodios y seremos congratulados si nos vuelves a acompañar de forma presencial en los próximos. Gracias. Muchas gracias, José. Y bueno, iniciando un poquito con estas preguntas rompehielo, para que entremos en confianza, para que se nos quite un poquito la tensión de hablarle a la cámara, de saber que nos estamos grabando para salir en línea. José, tú y yo nos conocemos hace aproximadamente 2 años y medio, si no mal recuerdo. Y a pesar de los años de experiencia y el campo de especializado tan diferente, tú en temas electromecánicos, en temas de sistemas de puesta a tierra, de pararrayos, y yo en el tema de energías renovables, hemos logrado algo más que un vínculo laboral y gremial. Me siento de verdad con la fortuna de podernos llamar amigos.
pero no soy Es cierto. envidioso. No me gusta reservarme a mis amigos y de verdad me gustaría que antes de empezar con la conversación técnica que nos trae el día de hoy, pues a esta conversación, que nos platicas qué hay detrás de la figura, qué hay detrás del personaje y de la autoridad que tú representas. ¿Quién es José Ordóñez? ¿Quién eres tú detrás de tu trabajo y cómo te describirías? Mira, esa pregunta para resumirla, diría lo siguiente, soy un apasionado al trabajo, pero cuando hablo del trabajo, como me preguntas qué hay detrás de ti en el trabajo, es que todo lo asumo con el mismo rigor. Me encanta remodelar, o sea, la casa en que vivo, gracias a que mi esposa es ingeniera civil y yo eléctrico, hemos hecho toda la remodelación de la casa desde un inicio. Me encanta la jardinería, eso es algo que me llena muchísimo. Me encanta hacer deportes, tú lo sabes. Sí. Para mí es una disciplina diaria al amanecer. Después que saco mis mascotas, ya las dejo que hicieron sus necesidades. Lo primero es hacer ejercicio. Eso yo creo que más, muchos lo ven a veces en chistes que hemos tenido compartiendo como vanidad, y no es vanidad, es lo mismo a lo que me llevas en este encuentro. Protección, o sea, es protegerme. Ok. Mi protección integral a mi organismo es eso, comenzar cada día con una jornada de ejercicio. Y de veras, cuando hablabas de qué es lo que hay detrás de mí, una persona que ama la libertad. Y como amo la libertad, por eso emigré. Y por eso, dentro de todas las opciones que había en este mundo que se me presentó de América Latina, que tenía otras opciones, Estados Unidos, indudablemente, que era la, la, la meta de casi todos los latinos, decidí por México. Y aquí estoy, Bien. ese soy. Oye, pues te adelantaste un poquito en estas preguntas, rompehielo, pero justo la siguiente pregunta es, ¿cómo te ha tratado México? Yo sé que te consideras ya un mexicano, te conocemos a ti como un hermano mexicano. ¿Cómo te ha tratado desde tu perspectiva y con tus palabras México a tu llegada? Mira, esa pregunta está complicada de responder y de veras, aunque sé que me aprecias y quizás lo hiciste con un sentido, es una de las preguntas que más me llega cada vez que me la hacen. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Vas al gimnasio, estás entrenando y nada más pides a la persona que está usando el equipo, intercambiamos y la pregunta inmediata es, ¿de dónde eres? ¿No? Y siempre mi respuesta es del planeta Tierra. Y entonces se establece una relación. O sea, para mí, te digo sinceramente, mi llegada a México me ha tratado de la siguiente forma. He tenido la oportunidad, gracias al trabajo, visitar y conocer desde Baja California, Chihuahua, Sonora, hasta una tierra tan hermosa como es Guadalajara, que precisamente por eso está en el centro de la República. Después he ido a Chiapas, que es otro lugar que amo muchísimo, y hasta Tapachula, que es la frontera con Guatemala. Entonces, el recorrer una diversidad de culturas, porque en México cada zona tiene sus propias características, su propia idiosincrasia de la población, nada que ver tratar con un ingeniero en Monterrey Claro. que en Guadalajara, que en Chiapas. Ok. Sin embargo, te puedo decir que para mí el haber llegado a México, cuando me preguntas cómo me ha tratado, muchas veces no entienden el amor desmedido que tengo por esta tierra. O sea, muchos piensan
que es para caer en gracia. Y para nada tengo que caerle en gracia a nadie, porque en primer lugar nací en una isla que es una de las islas más bellas que hay en el mundo. Bien, tengo además, como saben, mi nacionalidad por el origen de mis padres española. Sí. Y sin embargo, opté también por adquirir una nacionalidad mexicana por un problema de sentimiento, de compromiso y demás, pero no porque tenga que decirlo para que me lo crean, Claro. sino porque así actúo con esto, con la entrega de mi conocimiento, con mi trabajo, etcétera. Entonces, para mí México me ha tratado en reciprocidad, creo, de la entrega que hago día a día. Esa es mi respuesta. Muchas gracias por compartirnos eso, José. Y una pregunta más para agregarlo y para que justo los que nos escuchan te conozcan un poquito más. ¿Hace cuánto llegaste aquí a México? El 9 de abril del 2005. Y fíjate que esa fecha marca tanto porque ese día cumplía mi hijo más pequeño Sí. 6 años. Ok, Y él estaba aquí en México desde hacía casi 9 meses y no nos veíamos. ok. Entonces, Entonces fue esa un fecha momento muy emotivo para ti. nunca se me va a olvidar. Claro. Y además porque venía con una maleta llena de libros, porque ropas había poca, y en el encuentro fue tan emotivo que mi hijo me rompió el par de lentes que yo traía puesto, que era el único que traía. O sea que llegué a México ya con un gasto. Excelente. No, pues de verdad, a mí también ha sido un gusto conocerte en este gremio. Tuvimos el gusto ahí de coincidir en algunas pláticas, en algunos cursos dentro del Colegio de Ingenieros. Y de verdad, yo te considero un gran amigo y un gran Gracias. mexicano. Se te nota la bandera mexicana, el sentido de protección, de cuidar a nuestro país, un sentido patriótico, por así también llamarlo, y te agradecemos también porque estés en estas tierras impulsando lo que te gusta hacer, ¿no? Que es tu trabajo y la ingeniería mecánica eléctrica. Gracias. Y justo llegamos a un punto que siempre me gusta platicar con nuestros invitados para compartir con los próximos ingenieros que no se sientan solos, evidentemente, que hay un momento en el que siempre nos cuestionamos por qué ingeniería. ¿Qué nos llevó a tomar una decisión para algunos colegas errónea? Algunos dicen, ¿por qué? ¿Por qué soy ingeniero? Ya no quiero ser ingeniero. ¿Por qué me metí en este mundo de tantos problemas? Pero hay otros que estamos contentos de siempre estar buscando una solución a algo que se nos presenta. Y entonces, justo la pregunta, José, es, ¿qué te lleva o qué te llevó, si recuerdas ese momento, a tomar una decisión como la que hoy estás ejerciendo? ¿Por qué ingeniería? Mira, te vas a sorprender porque este tema no lo hemos hablado nunca. Sí. Yo provengo de una familia de enfermeros. O sea, mi padre, que en paz descanse, fue enfermero, inclusive condecorado por el servicio en la República Cubana. Mis dos tías mujeres enfermeras y dos tíos hombres que son los que más cercanos me llevaron a conocer algo de la tecnología, que eran fundidores, o sea, personas que trabajaban en el área más, digamos, sucia, digamos, más cercana a la ingeniería. Mi primera opción para estudiar cuando estaba en prepa fue valorar ser médico y creo que hubiera sido un buen médico. ¿Por qué? Por mi compromiso por siempre llevar al prójimo lo mejor. Mas, sin embargo, no tuve el valor de ser médico. Y entre las opciones siempre me gustó mucho el conocer qué había dentro de cada equipo, desde un juguete hasta un radio, un televisor. De hecho, en tu casa en La Habana hay todavía
un tocadisco dual speaker, que fueron los primeros estereofónicos que hubo en los 50, que era propiedad de mis padres, y cada vez que se le dañaba una válvula, yo le la reponía y aún toca ese equipo, ¿no? Entonces, eso me llevó al tema de decidir solicitar en el ingreso a la Facultad de Eléctrica en La Habana. Y realmente cuando entré en el primeros 2 años son tronco común y yo podía seleccionar o redes y sistemas, que era la parte de alta tensión, transmisión y distribución, o electrificación industrial, que era de la cámara de transformadores hacia adentro. Okay. Y puedes creer que eso me apasionó. Y ahí fue el amor a los transformadores, que indudablemente es mi pasión, los motores, las máquinas eléctricas. Eso ya fue el saber qué cosa era un campo magnético. Eso es fabuloso. Y por eso siempre cuando doy clases en la universidad, trato de vincular las asignaturas con la práctica, porque, por ejemplo, ¿cuántos de los ingenieros eléctricos han visto un campo magnético? Bueno, no, porque el campo magnético no se ve. ¿Quién dijo que no se ve? Sí se ve. Si usted desarma un motor, pone el estator, lo alimenta y le echa en el centro un balín de acero, ve cómo eso rota dentro de él. Y ahí está viendo el campo magnético. Entonces, ¿por qué no llevamos eso para que el estudiante diga, ah, sí existe, la electricidad existe? Todos vemos la electricidad cuando se quemó algo, cuando hubo un cortocircuito. Y no, la, la electricidad es pasión, la ves en la iluminación, la ves en el audio, la ves en todo lo de la vida actual. Entonces, ¿por qué no llevarle al joven desde prepa, Claro. desde preuniversitario, con círculos de interés, los elementos tan esenciales que le lleven a entender por qué se produce la magia de la comunicación, la magia de la iluminación, la magia del movimiento? ¿Por qué cuando llegan a una plaza comercial se montan en una escalera eléctrica y no tienen idea que hay un mecanismo electromecánico que los está transportando? Entonces, eso fue lo que realmente me dijo, eres de ahí y tienes que formarte así y llevar a las nuevas generaciones a que se interesen, porque la ingeniería quizás no te haga millonario, quizás no te dé el palacio que logró Lady Gaga, que soy súper fan a ella, ¿no? Sí. Mas, sin embargo, tú puedes crear, como lo estás haciendo tú, tus podcasts, tu entrega de conocimiento que te hace al nivel de ingeniería sentirte satisfecho con lo logrado. Y eso es lo más Claro, importante. claro. No, muchas gracias, de verdad. Creo que este intercambio de ideas y de sentimientos es muy enriquecedor porque estoy seguro que muchos de nuestros escuchas o de nuestra audiencia no conocía ese lado de ti, un lado más humano, un lado más personal. eh, y bueno, siempre es bueno conocer un poquito a las personas antes del oficio, ¿no? Eso para mí siempre ha sido algo muy importante porque pues luego nos tratamos como ingenieros y siempre salen los egos y tú eres mejor que yo y aquel y demás, ¿no? Pero conociendo un poquito a la persona, teniendo una conexión más humana, terminamos con amistades, terminamos con personas que nos acompañan en nuestro trayecto y eso pues es muy satisfactorio para cada uno de nosotros. José,
definitivamente vemos este lado humano, este lado también que te lleva a dar clases. Sé que das clase en La Salle, en Ciudad de México. Espero que lo sigas haciendo. Sí, ¿verdad? Bueno, para agosto comienzo, si Dios lo permite, pero en La Salle, Cuernavaca, Ah, como excelente. corresponde. Bien, felicidades. Eso eso también es muy bueno saberlo porque en este país también necesitamos profesores y maestros con tus características, gente apasionada, gente que se entrega al proceso de enseñanza, y que además observa en el proceso que esto no es solo un oficio, sino también una responsabilidad técnica y legal. ¿Qué me puedes compartir desde tu visión que el ingeniero, más allá de resolver un problema técnico, se convierte en un corresponsable, si así lo queremos llamar, en cuestión legal, en cuestión administrativa, en cuestión técnica, para el uso de la electricidad? Mira, ta- tocas un tema muy sensible. Yo siempre he dicho a mis estudiantes de ingeniería que la carrera de ingeniería da la capacidad de resolver situaciones, no tienen que ser problemas, sino situaciones que nos lleven a marcar la diferencia, ¿no? Eh, yo te soy sincero, para mí una de las carreras que más admiro dentro del gremio de las ingenierías, las licenciaturas, los contadores, etcétera, están en la misma proporción de plano de importancia, todas, y no lo llegas a valorar hasta que decides incursionar por ti mismo, porque tienes que saber comunicarte, tienes que saber, y eso es de mercadotecnia o marketing como carrera, tienes que saber administrar, porque indudablemente tienes atrás a un SAT así, constantemente viendo tus ingresos y tus gastos, y tienes que saber dar soluciones en tu especialidad. Ahora, por ejemplo, siempre, y te lo he dicho porque sabes que soy amante 100% de la colonia americana de Guadalajara, porque indudablemente desde que entras ahí ves el espíritu de Barragán diciéndote o aceptas mi arquitectura o te vas, ¿no? Y entonces eso es lo que quiero que se entienda. El tener una especialidad dentro de las ingenierías, que no es porque seamos el ombligo del mundo, Te bien, escucho. Continúa, continúa. eh, pero sí hay que reconocer que la ingeniería eléctrica se convierte en gran parte en el corazón de una instalación. ¿Y por qué en el corazón de una instalación? Porque hoy por hoy, desde la cometida, desde la cámara de transformador, desde la distribución de los tableros aguas abajo, usted tiene la responsabilidad técnica civil e inclusive desde el punto de vista de humano, de que todo lo que está en ese inmueble sea salvaguardado por su capacidad. Por eso los corresponsales de obra tienen gran importancia y eso es un legado que has trabajado muy bien dentro del sistema del mm, vamos a decir, la continuidad que tiene que tener, y estoy seguro que va a tener el Colegio de Ingenieros de Guadalajara. Siempre recuerdo los primeros contactos con el ingeniero Carlos, que nos ha siempre motivado a que veamos más allá de una unidad verificadora.
veamos la responsabilidad legal y profesional en cada obra, cada proyecto, cada curso inclusive, ¿no? Entonces, para mí ese es mi criterio de la importancia de la ingeniería dentro y sobre todo en la protección. Excelente, ¿no? Pues justo empezamos a irnos a esta parte un poquito más técnica. Sí, a mí me encanta ir entrelazando entre la personalidad de cada persona, o sea, la visión, el qué hay detrás de la figura con el ejercicio profesional, porque hace mucho sentido el hecho de que tú tengas una visión y lo ejerzas dentro de tu profesión. Y eso es lo que a mí me gusta resaltar mucho en estas conversaciones. Y justo la conversación de hoy nos lleva a este sentido de protección que a veces tienen las personas por, por un término que se conoce mucho en México, que es la puesta a tierra. Muchas personas piensan que están protegidas porque hay una barra enterrada cerca de su medidor y está conectado un cable. Pero en muchas ocasiones eso no necesariamente significa que está protegida. Entonces, quisiera ir metiéndonos en esta conversación y nos platicaras, que tú eres el experto, ¿por qué tanta gente cree que una instalación ya está protegida por solo tener una varilla? ¿Tú por qué crees que existe esa idea en el sector, pues? ¿O por qué crees que existe esa idea en el ciudadano? Mira, la responsabilidad de esa idea la hemos creado nosotros mismos. Yo llego al mundo de los pararrayos para aquellos que no tenían esa información. Yo diría, casualmente, algo que golpeó en parte a el sistema eléctrico mexicano en ese momento, y fue la desaparición de Luz y Fuerza. Y tú dirás, bueno, José, pero, o Pepe, ¿cómo fue que vinculas el pararrayo con Luz y Fuerza? Bueno, es que realmente yo llego a México para diseñar transformadores en la empresa electrotécnica de SADCB, que era la maquiladora por excelencia para Luz y Fuerza. Desaparece Luz y Fuerza, mi mejor amigo y hermano mexicano, Arturo Arroyo, dueño de esa fábrica, me dice, oye, Pepe, ve viendo qué va a pasar porque creo que voy a vender. Y dije, ay, güey, yo no tengo para dónde ir. Tuve la suerte de Voltran, que me contactó y me dijo, oye, ¿te interesa? Dije, pero está esta casa en Tizayuca y yo vivía en la Ciudad de México, yo no tenía coche. Recuerden, un emigrante total. Y dije, no, no, no. Y me toca para cerrar una etapa de electrotécnica en Cuba que vendía los mejores transformadores que se han instalado en Cuba, tipo Network, malla subterránea, ir a cerrar en un congreso en La Habana presentando las pruebas de los transformadores. Y ahí me conoce Gabriel García Corona, una persona muy reconocida en el gremio, dueño de AMESA, y me dijo, así, con sus características típicas de Gabriel, prepotente, fuerte, pero muy buen colega, amigo mío, me dice, estoy buscando un ingeniero eléctrico que viva en México y que sea cubano. Y digo, creo que soy yo. Y me dice, ¿sabes de pararrayo? Y digo, nada, absolutamente nada. Porque en Cuba ese tema lo lleva una empresa militar. O sea, yo hice obra eléctrica en Cuba, hice hoteles,
la distribución subterránea de la Habana Vieja, pero cada vez que terminaba un hotel y había que poner un pararrayos, llamaba a esa empresa, llegaba, lo instalaba y yo no sabía ni qué había hecho porque no me podían dar esa información, ¿no? Es seguridad nacional. Ahí es donde quiero que veas el papel que tú quieres establecer de la importancia de la seguridad. En una sociedad dictatorial, el pararrayos, la puesta a tierra, toda la protección del equipo es seguridad nacional. ¿Por qué? Porque si un rayo cae y daña todo el equipamiento, es tu responsabilidad como ingeniero no haber previsto, no haber puesto supresores, no haber puesto la automática necesaria, no haber aterrizado en la azotea el equipo de clima. Se ve como un atentado. Y, sin embargo, aquí lo vemos como que pone una varilla por un solo cable hasta el techo y ven como un cable por las charolas hasta los tableros y ya. Entonces, te pongo este ejemplo y no sabes que nunca hemos hablado de temas políticos porque no me interesa, vivo en un país libre y puedo expresar lo que sienta, pero no me interesa la política. Pero te pongo ese ejemplo de la importancia casi castrista o de los pararrayos, la puesta a tierra y la protección interna que se vive en la no solamente es Cuba, eso lo puedes ver en Europa, es muy importante para el dueño de una planta, de un hotel, que todo su equipamiento esté protegido. Y por eso, inclusive, es obligatorio la protección diferencial contra contacto de falla, porque un huésped recibe un toque y la demanda es importantísima. Y eso es legal. Entonces tenemos que llegar a eso. Wow. Primero Dios. Wow, no, fíjate que todos estos datos que me compartes no los tenía yo en el radar. Es impresionante lo que me acabas de compartir y definitivamente creo que México tiene que transitar hacia algo como eso, ¿no? Evidentemente hay muchas áreas de oportunidad en nuestro sector, también hay mucho desconocimiento por parte de los usuarios, de los ciudadanos, pero justo es nuestra responsabilidad como ingenieros transmitir estas áreas, por supuesto, en las que tendremos que construir y seguir avanzando. Y por supuesto tener esta noción de cómo un sistema de puesta a tierra para algunos otros países resulta ser de seguridad nacional. ¿Qué nivel de conocimiento nos acabas de compartir? De verdad es algo impresionante para mí, no lo tenía yo en el radar, no lo tenía tan tangible como eso. Ahora, Mira, te escucho, te escucho. perdón, fíjate que hay algo que en todos los cursos que veo de código de red, que con todo respeto, para mí eso desde que yo era estudiante se llamaba calidad de energía. Así. Y bueno, se le puso el título o, la importancia del código de red. Y siempre cuando me invitan a dar una plática sobre la temática de calidad de energía, pongo la pirámide de calidad de energía, donde la base de la pirámide, que es lo más ancho, es lo que soporta la pirámide, es los sistemas de tierra. O sea, esa pirámide te la voy a compartir para si la quieres poner en la edición. Es primero en la base, sistema de puesta a tierra. Le sigue los supresores de sobretensión, amigo. Y después empiezan los reguladores de tensión, o sea, toda una cantidad de equipos que te lleva hasta en la punta poner soluciones
específicas, que pueden ser desde compensador de reactivos, filtros armónicos, o sea, lo que es la pirámide de calidad de energía parte de la puesta a tierra. Y sin embargo, hoy en el mercado está esa pirámide invertida. La puntita es lo que le dedicamos a la Wow, puesta a tierra. wow. Así de Sí, doloroso es el tema. pero no te enojes, o sea, ya vimos que estás entrando en esta emoción, ¿no? De compartir el conocimiento. Y me parece formidable. Definitivamente esta información de la pirámide la vamos a poner en la edición del video para que nos quede claro a qué nos referimos y qué nivel de importancia debe de tener y debe de comenzar a visualizar el sector hacia el tema de sistemas de puesta a tierra y supresores de pico. José, ¿podríamos aseverar que el sistema de puesta a tierra, el sistema también de para rayos y demás, es una protección sistemática y no decorativa o simbólica? Es correcto, David. Mira, de verdad, gracias por esta guía que me estás llevando en la conversación. Eh, el tema de la puesta a tierra y la protección integral contra las sobretensiones originadas por las descargas atmosféricas, ¿cómo se ha visto históricamente? Cuando te digo, entro en la mesa, lo primero que me toca es enfrentarme a que yo no sabía qué cosa era un pararrayos. Y más la tecnología que ellos manejan, que es pararrayos de dispositivo de cebado. Bien, entro en una empresa que aunque vive de los pararrayos, comercializa material eléctrico. Entonces, era la competencia entre el área de ventas que vende rollos de cables a lo bruto y contactos y todo. Esa era la mesa en aquella época, ¿no? Y el área de ingeniería, que hacíamos proyectos, vendíamos el material y lo instalabas, ¿no? Claro. Entonces, llego y lo primero que tengo que hacer es seguir el ritmo de la empresa. ¿Y ese ritmo cuál era? Una punta, mástil, base, bajante, delta, con tres reguiletes, sigue, cobra y vete para la otra, porque lo que tenías era que generar ventas. Entonces, y eso me lleva a un punto de soy obsesivo, lo reconozco, y cuando me dice no te moleste, no, es que ese es mi temperamento. Yo no quiero verme en México molesto, Claro. o como se dice normalmente, emputado, porque eso es como un temblor. Es como un temblor, me enojo muy fuerte cuando me enojo, pero normalmente hablo así, es muy de latino, caribeño, ¿sí? El hablar fuerte, ¿no? Ahora, lo que te iba a decir, cuando entro por una ordenanza sin entender, fíjate, no entendí nunca por qué Gabriel García Corona me manda a ANSE, a todas las reuniones de la NMXJ 549, cuando había en la empresa ingenieros con vasta experiencia, Ajá, ajá. cuando él sabía que yo no sabía de pararrayos. Y mi meta fue, y esto va dirigido a los jóvenes, como tú, como los que estudian, como los que están en el colegio empezando. Esto te lo he compartido N veces, una frase que me decía mi madre: no te dejes llevar por mentes más débiles que la tuya. Tienes que en cada cosa que emprendas intentar estar en la vanguardia, no ser el mejor, no ser el del medio ni el peor,
estar en la vanguardia. Y entonces me puse a estudiar la norma. Ahí tuve relación con el doctor Galván y de ahí descubrí, si miras para aquí atrás, tengo, bueno, mi libro rojo de DEN, Sí. pero aquí tengo algo que no se separa de mí jamás, que es la IEC Ok. 62305. Sí. Esto es mi Biblia y la descubrí increíblemente cuando sentí que me habían castigado en ir a ANSE. Porque entonces no me quedé en la NMX, me quedé en estudiar las normas internacionales IEC. Y ahí me di cuenta que no me sentía que estaba haciendo lo que debía hacer como responsabilidad que tú me pides. Mas, sin embargo, entendía a la dirección de una empresa que da trabajo a más de 300 empleados y que tiene que generar ingresos. Y hoy por hoy es lo que he visto que ha logrado la licenciada Gabriela, hija de Gabriel, en extender la empresa a media tensión, tableros, venta de supresores, que en ese momento no se hacía. Claro. Entonces, pero entonces yo me adelanté porque siempre soy así. Me llega a la puerta de empresa alemana, una empresa que es la empresa que diseñó el primer supresor de sobretensión en la historia del mundo. Wow. Una empresa con más de 100 años. Ok. Y Alemana, ¿no? También. así es, alemana. Es la empresa más antigua. Todo el mundo en Alemania y en Europa la conoce como el producto líder en la protección. Claro. Indudablemente en América no lo es. En América tenemos empresas como Erico, ¿bien? Y entonces hay un tema grave entre Europa y América cuando a mí me dicen de que los mexicanos no pueden trabajar en equipo. Tema muy real, no es incierto, es muy difícil, inclusive cuando tú haces inclusive un legado, como vi el que me tocó compartir viéndote crecer, el lograr un equipo, eso es muy complicado, tú lo sabes. Sí, sí, Y definitivamente. entonces, pero el ejemplo no es por México, es por el mundo. ¿Por qué Europa hace 50 ciclos, normas de una forma, y por qué América 60 ciclos? ¿Por qué no una? O sea, que Claro. es claro. Entonces, de eso pudiera hablar muchísimo, pero va a ser en otra ocasión. Entonces, lo que quiero es que de ahí salto a una empresa donde el concepto es la protección integral. O sea, es llevar a que si hay una responsabilidad civil, Claro. porque en los alemanes, que te digo, mis respetos para ellos, pero no es no me vería viviendo en Alemania, eh, es algo que te tengo que decir que son la excelencia en tener instalaciones protegidas. Esto Ok. no me cabe duda. Ok. Es algo que definitivamente tenemos que replicar aquí en México. Así es. Y nos va a tomar muchísimo tiempo porque ya lo mencionabas, o sea, no tenemos la cultura, no conocemos los conceptos, o sea, estamos trabajando evidentemente en ellos. Me imagino que también en las normas oficiales mexicanas es un tema que no se aborda con la rigidez que amerita. Y bueno, sabemos todas las áreas de oportunidad que existen en el ejercicio profesional de las instalaciones eléctricas, ¿no? Pero nos compartes una visión bastante importante. Definitivamente haremos eco de lo que nos compartes porque
es un mensaje muy claro para los jóvenes. Ya mencionaste también lo que comentaba tu sabia madre, que también vamos a tener que replicarlo. Siempre hay que estar a la vanguardia, siempre hay que estar adelante y siempre hay que tener la visión de que podemos y debemos hacerlo por el bien de nuestros ciudadanos. José, ahora, entrando un poquito más en el campo, ya nos compartías la visión internacional, ya nos compartías qué experiencias has tenido en el sector mexicano, pero no hemos ido justo a esa parte del campo en donde ponemos en práctica todos estos conocimientos. Me gustaría si nos pudieras compartir tal vez 2 o 3 ejemplos de los errores más comunes que se siguen encontrando en las instalaciones eléctricas, evidentemente al respecto de la protección integral. Excelente pregunta, pero como se dice, está cañón, ¿no? Mira, la primera, sin dudas, tú lo has visto en los cursos que imparto. La base de una protección y, y el error a la vez más grave de todas las instalaciones es el no crear un plano equipotencial. O sea, que todos los elementos metálicos de una instalación estén puestos a tierra. Okay. Ese concepto de tener una puesta a tierra para pararrayos, una puesta a tierra en la subestación, una puesta a tierra para TI, una puesta a tierra para El fotovoltaico, por ejemplo. así es, en la azotea y que llegue como Dios lo desee. El tema de no darnos cuenta que una protección externa que es punta captadora, bajante de pararrayo y sistema de puesta a tierra se hace más efectiva cuando esa puesta a tierra interconectada con la única puesta a tierra que tiene que existir, equipotencialmente unida, genera que las sobretensiones que se puedan producir, ya sea por una falla, por una descarga atmosférica, etcétera, no generen circulaciones de corriente a nivel de terreno que se reviertan en daños al interior del inmueble. Pero aún así, con el mejor proyecto de puesta a tierra, equipotencial y todo, es obligatoriedad el uso de supresores en los tableros, porque la tierra, con toda esa masa que tiene para absorber la energía, aún así hay sobretensiones que se producen y que hay que cortar de forma escalonada, bien, coordinadas energéticamente, igual que se hacen con los tableros eléctricos, los cortes de los picos de sobretensión. Okay, okay. Entonces, lo primero que tendríamos que ver de qué se sigue haciendo de forma inadecuada es que tenemos que lograr el entendimiento de que la puesta a tierra, la clave de éxito es la equipotencialidad. Así lo pondría en un letrero que pase como cintillo. Así, equipotencialidad. Okay. Lo segundo, si vamos a hacer una propuesta de protección contra descargas atmosféricas, señores, obligatoriamente necesito hacer el estudio de factibilidad o la evaluación de riesgo, que es el nombre que tiene y lo tiene la norma mexicana, la NMXJ 549, y diseñar en base al marco normativo. Existen solamente 3 métodos internacionalmente justificados o que son basados para diseñar un sistema de pararrayos. Y es
método de la esfera rodante, que todo el mundo sabe que hay que evaluarlo, método del ángulo y método de la malla. Ya, así. Entonces, eso sería para el segundo punto del pararrayo. Y el tercer punto, porque me dijiste tres y me estoy concretando para no meter machoro, sería el dar cumplimiento a las normas oficiales mexicanas que sí obligan el uso de supresores de sobretensión. Entonces, con esas tres cosas yo protejo patrimonio, que es el inmueble, con vidas humanas que estén en el inmueble y el equipo sensible. Claro. Y cuando se habla de equipo sensible, nos vamos a un tema de seguridad. Imagínate CCTV, control de acceso, bien, todo hoy vamos de forma loca a el tema de los edificios de gran altura. Y entonces imagínate que se dañen los controladores de los elevadores. ¿Qué hace? Pero ¿qué es lo que pasa siempre? Que el de mantenimiento tiene una tarjeta de repuesto. Cambia la tarjeta, pero ¿cuánto dinero se está yendo en eso? Claro, sí, sí. ¿Cuánto estamos contaminando tirando tarjetas? Tú eres un especialista en el mundo verde, ¿no? Por eso hoy me puse una camisa verde, ¿no? Para estar a tono contigo. Y es que de lo que he visto, la preocupación que llevas desde el calentamiento de agua, que es uno de los grandes consumidores después del clima en la mayoría de las instalaciones, pero hacerlo de una forma que sea energéticamente compatible. El tema que he visto también en tus redes de el uso de la energía solar para la iluminación, eso yo lo he visto en museos en Europa. O sea, del techo tiene una cápsula con lentes y después tú cambias la óptica que tú quieras. Entonces, de veras, tenemos que ir a buscar soluciones cada día más factibles desde el punto de vista de no contaminar el universo, pero reitero, las tres cosas serían equipotencialidad, el análisis de riesgo y el uso de la norma para el diseño de los pararrayos y la protección interna de todo equipamiento sensible. Hoy usted va a un hospital y lo meten en la cámara a hacerle un TAC y todo eso se está transmitiendo en tiempo real a un servidor donde se lo pasan al doctor. Que se dañe en ese momento, Se pierde todo. Se pierde todo. Entonces, ahí tenemos que llevar la conciencia de que no es por vender un supresor, es por la garantía de seguridad del servicio y la protección. Claro. Excelente. Nos has compartido tres grandes temas que definitivamente cada uno de ellos da para una plática de muchas horas, porque pues son temas muy específicos, son temas muy especializados, y yo sé que también impartes cursos que van hacia allá. Entonces, para, para invitarlos, por supuesto, a próximas cursos, a próximos webinars que tiene el ingeniero José, están todos cordialmente invitados. El ingeniero ha impartido cursos desde ya hace varios años y, por supuesto, aborda estos temas tan importantes que van dirigidos, como en todas nuestras conversaciones, hacia la seguridad de los ciudadanos y de los usuarios. Entonces, más en unos minutos más nos compartirá los datos de contacto el ingeniero José para poderlo buscar en redes sociales, por correo y demás. Pero antes de pasar a esa parte, me gustaría, José, no sé si
en en una frase, en una idea, en un mensaje, pudieras compartir a aquellas personas que no son especialistas? Tal vez te voy a poner una tarea bastante difícil, pero sé que lo vas a lograr, porque eres experto en eso. ¿Cómo le explicarías a una persona que no es especialista o que incluso no forma parte de este gremio, qué sí hace tener un sistema puesto a tierra y qué no? En algo sencillo, en algo Ajá. que pueda ser digerible para las personas. Bueno, vamos a verlo en lo que nos toca a diario, mi estimado, en el hogar. Correcto. Sabemos que yo diría que, bueno, todos sabemos la explosión demográfica que tiene México y la cantidad de construcciones que se están haciendo hoy en día. ¿Qué sucede con todas esas casas que a lo mejor me atrevo a decir que en tu casa no hay sistema de tierra en los contactos? Porque es una casa, bueno, o en la casa de tus padres, mejor dicho, eh, Es donde una casa antigua, es una casa de los 60. ¿correcto? Y en los 60 usted en contacto tenía fase y neutro. Correcto. Y todos se preguntan, ¿quién es responsable en los 60? Bueno, pero es que en realidad, ¿cómo era el televisor que tenía en esa época, que los primeros televisores son de esa época? Bueno, eran a bulbos donde la rigidez dieléctrica de esos dispositivos electrónicos era tan alta que las sobretensiones Ok. no dañaban el equipo. Hoy, todos los equipos que tenemos en el hogar, desde una lavadora que tiene todo el control electrónico en una tarjeta, el aire acondicionado, sobre todo los inverter. Usted compra un aire acondicionado o un refrigerador inverter en Palacio de Hierro para ponernos a tono con lo caro y se compra un refrigerador de 60,000 pesos y lo pone en riesgo por no tener sistema de puesta a tierra, porque inclusive se le daña la tarjeta. Te puedo poner ejemplos de amigos que me han llamado Sí. de Mérida por si lo ve mi buena ingeniera Nuri, y me llama, oye, tú que te dedicas a eso, mira lo que me pasó y no me quieren dar la garantía porque no tengo puesta a tierra. O sea, que ya viene el de servicio de Liverpool y de eso, y lo primero que te checa es que tengas conductor de puesta a tierra en tu contacto. Sí. El de Liverpool no sabe que aunque tengas tierra, bien, si no tienes un supresor de pico, te valió. Pero ya vamos por que La sí revisión, claro. te están exigiendo que tengas puesta tierra para que el equipo esté aterrizado, porque su tarjeta de control necesita una referencia a tierra. Ok. Entonces, ese es un tema muy sencillo que va hasta la ama de casa. Dile a una abuelita que le compraste la pantalla de 70 o 80 pulgadas, que hubo una sobretensión y se le dañó todo el LED de la pantalla y hay que cambiar la pantalla completa. Entonces, eso es cosas tan tontas que te estoy enumerando, pero te voy a otras más. Usas lavadora, usas lavavajilla. Sí. Qué peligro que no estén conectadas a tierra y tengas el toque cada vez porque cuando tú estás lavando, tú también estás húmedo. Claro. Metes Tocas, las manos, por metes supuesto. las manos y tienes un contacto. Entonces, eso es lo que me diría.
a mí, para un fácil entendimiento, ahora que me pones esa pregunta bien, bien pesada, es que imagínate además que en tu casa tú tengas ya domótica, porque es una casa de fin de semana y desde que vienes por la carretera mandas a encender ¿cómo se llama esto? El equipo de clima y demás, y haya un cortocircuito. ¿A dónde va a drenar la energía del cortocircuito si no tiene tierra? ¿Qué se produce? Una chispa. ¿Dónde tienes el tablero? Ah, en el garaje. ¿Y qué tienes en el garaje? Unos tambos de gas para echarle a la podadora. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo necesario para que entienda el que no es especialista en el tema? Es que la puesta a tierra me garantiza protección a vidas humanas en primer lugar, patrimonio en segundo lugar, porque un incendio te destruye, como lo has visto, escuelas, por ejemplo, en las tequileras de ustedes, cuánto se puede producir. Entonces, de veras eh, es preocupante Claro. que hoy por hoy sigamos pensando que no tenemos más soluciones, ¿no? Y entonces, sí me gustaría que inclusive fuéramos a sensibilizar a especialistas como arquitectos, dueños de instalaciones. ¿Dónde están los carros de carretera en cada nivel de piso de hotel? Pues sencillamente en el cuarto eléctrico, Wow. Una bomba. donde es una bomba porque tiene las sábanas, los líquidos de limpieza Entonces, eso es una responsabilidad civil, mi estimado. O Claro. sea, eh, hay que tener bien claro que es necesario evitar cualquier chispa que pueda producir un incendio. Y esa chispa se produce, entre tantas cosas, por no tener un camino donde drenar una energía que hay que hacerla llegar a tierra. Ese es mi criterio. Wow, no, definitivamente este mensaje ha abarcado muchas otras preguntas que yo te tenía. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de no tomar en serio este tema? Y a ver, lo vamos a decir bastante serio, bastante directo. Por supuesto, no deseamos que esto suceda, pero lo hemos venido viendo en noticieros, en redes sociales, y es que una, un sistema eléctrico con una falla que no puede desahogarse adecuadamente resulta en pérdidas humanas. Y Así es. entonces, definitivamente las instalaciones eléctricas requieren una atención especializada en muchos aspectos. Uno de ellos es justo el de sistemas de protección integral, como ya lo menciona el ingeniero José, y que definitivamente nosotros que estamos en el gremio debemos de tomar la responsabilidad de que se ejecuten adecuadamente, pero también de aquellas otras profesiones que pues no la conocen, pero también el no conocerla pues no evita que la tengas que adecuar o ejercer dentro de una obra, ya sea para las personas que hacen arquitectura o ingeniería civil. Definitivamente este tema protege a los ciudadanos, que es justo nuestra profesión, nuestra vocación, ¿no? Cuidar al ciudadano a través de nuestro ejercicio profesional ético. Estimado José, esta charla
puede extenderse horas y horas, estoy seguro, porque a los dos nos apasiona mucho este tema. Por supuesto, a mí me gusta platicar mucho contigo porque haces la conversación muy ligera, utilizas muchas experiencias, muchas historias que te han pasado y eso pues se traduce en algo que el oyente puede traducir a su vida diaria, ¿no? Lo puede asimilar en su ejercicio profesional. Y me gustaría tal vez cerrar o empezar a cerrar esta conversación, por supuesto, con una invitación ya sobre la mesa para un segundo episodio, porque de verdad nos quedamos con muchas cosas que tenemos que platicar, pero sí me gustaría, no sé si en un mensaje también breve es si alguien que nos está escuchando nunca había escuchado, pues, o válgame la redundancia, pero no había concebido este término del sistema de puesta a tierra o este sistema de protección integral, ¿por dónde recomendarías tú que inicie a revisar este aspecto en su instalación eléctrica? Ya sea para residencial o para instalaciones comerciales o industrias, o incluso tal vez un mensaje que también abarque a los ingenieros que ya están haciendo proyectos eléctricos, pero no están considerando el sistema integral de una forma pues especializada. Bien, mira, quería, dentro de las cosas que después te voy a compartir, pero sí me ayudaría mucho y ayudaría a muchas personas. Tenemos un canal de YouTube que se llama Ingeniería y Soluciones Integrales, donde hay 204 cursos gratuitos para todo el que quiera, ¿no? Excelente, sí. Pero si voy a empezar a transmitir por dónde los jóvenes o las empresas que están emprendiendo este tema, diría, lo primero, NOM 001, artículo 250, que es el de puesta a tierra. NOM 001, artículo 250. Okay. Adicionalmente, para el tema de pararrayos, supresores de sobretensión, protección desde edificios de gran altura, torres de comunicación, todo, la IEC 62305 en sus 4 partes. Parte 1, que es cómo se forma la descarga. Parte 2, análisis de riesgo. Parte 3, lo que es protección externa. Y parte 4, protección interna. Y la NMXJ 549, aunque no es una norma oficial, es la norma en cuanto a profundidad, a verbo sencillo de leer. Creo que la que menos espanta es la que puedes tener. Ahora, me voy a tomar un momentico porque esto sí lo había preparado, Sí, sí, porque, adelante, adelante. porque lo siento como una responsabilidad que sé que tú compartes conmigo. Busqué los incidentes eléctricos del 2005 más importantes o más que después te los comparto. Sí. Uno fue en Sherrock, California, en octubre del 2025. Un incendio estalló una unidad de combustibles para aviones provocando llamas visibles. Yo en mi canal de YouTube hice una serie de cómo proteger tanques de combustible a raíz de iba a empezar la construcción de Dos Bocas y acababa de producirse la explosión de la base de supertanqueros en Matanzas, Cuba, donde murieron jóvenes producto de ese incidente. Y entonces me sentía con doble responsabilidad
Y entonces hice esa serie, la pueden buscar. Adicionalmente, en Phillips, New Jersey, en agosto del 2025, un incendio en un equipo auxiliar de una unidad de craqueo catalítico fluido, presuntamente ligado a un incidente eléctrico, causó una interrupción en la producción. Bien, son dos ejemplos y no son en México, Claro. son en el plus donde todo el mundo quiere estar. Pero a su vez, ¿cuál ha sido la situación en México? Dos Bocas, Olmeca. Bueno, aunque no se reportaron incendios causados por rayos, qué bueno, la refinería Dos Bocas se enfrentó serios problemas de seguridad, incluyendo incendios por causas operativas y climáticas. Sí. Abril del 2026, a la puerta, Sí. se registró un incendio en la bodega de coque controlado por 150 elementos sin lesionados. Hubo que movilizar a 150 personas. ¿Cuántas personas estuvieron expuestas su vida? Sí, claro. Eso sí me importa porque es mi país. Claro. Marzo del 2026, un incendio perimetral ocurrió por el desbordamiento de aguas aceitosas, el cual tuvo consecuencias fatales. Y lo vimos, cómo se contaminó todo. Incidentes recurrentes en enero de 2025 a abril de 2026 se registraron múltiples reportes de accidentes en refinerías en México, que no lo voy a decir cada una porque el objetivo no es que alguien pueda entender que estoy haciendo alarmas y criticando. No, estoy alarmado porque esto deja mucho de que otros vean como que en México no tenemos la capacidad. Y sí tenemos la capacidad técnica, profesional, instaladores y todo más. Muchas veces, como sucede en América Latina, total, hay que inaugurar por una fecha, se inaugura, se arranca habiendo violado pasos previos. Entonces, ahí están una pregunta que te quiero poner, si quieres la quitas después. No, tranquila. Me pregunto, ¿qué tiempo le dedicamos los cursos de corresponsales de obra, en los gestores de código de red, en los diplomados de clima que hacen muchas instituciones en las cuales milito, diplomados en instalaciones eléctricas? ¿Qué tiempo le damos? Ah, no, te mandan una invitación para que des un webinar de 1 hora y a los 45 minutos te van mandando por WhatsApp señales de que, oye, concreta. Entonces, te paso la pregunta para ti. ¿Cuál es el real compromiso que estamos teniendo en cada uno de estos capítulos si solamente se toma como 2 horas en un temario de 150 horas? Entonces no es importante, no es importante. Es más importante poner secuencias de que verifica esto, verifica aquello. Y es verdad, eso es importante, pero vincúlalo con la seguridad para que digas, cuando verificas esto, esto puede provocar esto. Y míralo aquí. Mira, entonces, creo que hay mucho por hacer. En el caso, te lo digo sinceramente, y no es porque me estés entrevistando, te lo he dicho más que una ocasión, con la juventud que te caracteriza, has asumido, y esto que estás haciendo ahora con estos podcasts
Eh, eh, Creo que dejas una huella. Y eso es lo que yo siempre quise con mi canal, fue dejar algo ahí, porque yo puedo dejar ya mañana desistir, pero quedaron ahí las recomendaciones, ejemplos y demás. Muchas gracias por la invitación y, y nada, sigo comprometido. Sabes que para mí Jalisco es un lugar que regresé después de un veto de mucho tiempo que no podía ir y sin embargo se estableció un contacto con un colegio que realmente hace una labor excelente. Y el ejemplo es los gestores de código de red, que sale ahora la nueva convocatoria que está en el aire y espero, y así le he exteriorizado al nuevo presidente, todo mi compromiso con el Colegio de Ingenieros. ¿Va? Muchas, Muchas gracias. muchas gracias, José. Todavía no me quiero despedir de ti porque haces unos comentarios bastante importantes y definitivamente un mensaje nos dejas con la pregunta incluso que haces, ¿no? Y creo que vale la pena abordarla porque justo durante la conversación comentábamos la falta de visión, tal vez la falta de tacto que se tiene en el gremio con respecto a los sistemas de protección integral, ¿no? Yo debo de reconocer que pues soy ingeniero en energías renovables, tengo una especialidad más hacia la climatización de agua con el sol y definitivamente esta conversación refuerza el sentir que yo en su momento apliqué a la presidencia, ¿no? A la presidencia del colegio, que fue buscar la forma de ofrecer al ciudadano profesionistas que ejerzan con ética y con seguridad las instalaciones eléctricas. Definitivamente esta conversación ayudará a completar programas próximos de capacitación. Yo me comprometo con esta cámara y contigo a que estaremos impulsando el tema de sistemas integrales de protección dentro de las conversaciones, dentro de los cursos. En Jalisco estamos transitando a tener ciudades más seguras, yo les llamo ciudades energéticamente seguras, porque tenemos una visión como gremio de cuidar desde el proyecto eléctrico de una residencia hasta la ejecución de obras eléctricas de magnitudes como plazas comerciales, como parques industriales, entre otras cosas, ¿no? Y obviamente en todas ellas se busca que haya seguridad en instalaciones eléctricas a través de los ingenieros o los directores corresponsables de obra. Y para ello, definitivamente el tema que hemos abordado el día de hoy será de mucha importancia y, por supuesto, se tendrá que abordar en los programas que ya mencionabas. Eh, José, ya me ayudaste a hacer algunos promocionales, pero yo quisiera hacer que esta conversación sea más para ti, ¿no? Esta conversación es más para conocerte a ti, para conocer tu experiencia, tu campo laboral y por supuesto los mensajes que nos has mandado son de mucha importancia. Les daremos la difusión necesaria para que llegue a la mayor parte de los ingenieros mecánicos electricistas de acá de Jalisco y espero que se replique a nivel nacional. Y entonces, para ese mismo sentido, José, me gustaría, porque además se nos ha ido volando el tiempo, iniciamos esta conversación a las 10 en punto. Yo sé que también tienes muchas tareas que desarrollar
y también ya nos comprometimos a una conversación más adelante, un segundo episodio, tercero, tal vez hasta un quinto episodio, no lo sé, los que sean necesarios. Me No. gustaría que nos compartas pues un correo de contacto. No me gustaría dejar los teléfonos porque a veces el teléfono es muy personal pues se, se comparte con muchas personas. Me gustaría más que nos compartieras un correo de contacto y redes Ujú. sociales donde te puedan localizar nuestros audiencia para que te puedan seguir. Ya mencionabas en tu página de YouTube, no sé si tengas Facebook, adelante, te escuchamos. Sí, mira, como correo es igual que mi apellido, Ordones, con N, porque Ordones con N y con Z, soporte.técnico@gmail.com. Es muy sencillo, o sea, mi apellido, Ordones, con N y con Z, soporte.técnico@gmail.com. Y en Facebook tenemos el de Ingeniería y Soluciones Integrales, que está enlazado con el canal de YouTube que se llama así, Ingeniería y Soluciones Integrales, que te comparto los links Sí, después para que lo puedas publicar. perfecto. Y ya, eso sería todo por mi parte. Perfecto. Muchísimas gracias de nueva cuenta, estimado José. Fue para mí un agrado conversar contigo. De verdad, espero que tú también te hayas sentido cómodo en esta conversación y que me aceptes la invitación para el siguiente episodio que tengamos en colaboración. Para mí esta conversación me ayudó mucho a tener nuevos mensajes eh, de cuidado que tenemos que tener todas aquellas personas que ejercemos, pero también mensajes muy puntuales para los usuarios que conozcan y que sepan si su instalación eléctrica, ya sea residencial o industrial, está correctamente protegida o tiene áreas de oportunidad. Nos compartiste los riesgos que pueden existir y por supuesto nos compartiste también una visión para erradicar estos problemas. Te Bueno, agradecemos muchísimo, José. No sé si quieras cerrar con algún mensaje puntual, un mensaje que quieras compartir. sí, mira, algo que no he tocado hasta ahora porque lo quería para el final. Quiero agradecer, para no hablar específico de Colegio de Ingenieros, quiero agradecer en grado sumo a FECIME. ¿Por qué? Porque creo que de una forma que aún tenemos mucho que trabajar también dentro de FECIME, es importante que teniendo esa figura que yo la veo hasta jurídica, como es FECIME, esto que estás haciendo se generalice a nivel nacional. Creo que de todas las instituciones que tenemos, porque el gremio de veras hemos saturado de instituciones que llevan inclusive hasta que los eventos coincidan en tiempo y no estés, no sé, ahora mismo que estuvimos en SICOM, en R Plus, estaba la de Ciudad de México, estaba. Entonces, creo que FECIME puede lograr una unidad y lucha porque no existan contrarios, de que exista un único compromiso que tenemos que tener, y ese compromiso es México. Gracias. Y sabes que siempre voy a estar agradecido por la profesionalidad de tu parte, tu juventud y tu deseo de emprender cosas que trasciendan. De veras que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado José. De verdad, para mí fue todo un honor. Te mando un fuerte abrazo, que disfrutes este lunes y pues adelante, hay que seguir Bueno. ejerciendo con la profesión que nos caracteriza.